Dios proveerá. Esa frase tan sencilla ha sostenido corazones en medio de la tormenta, ha levantado familias cuando el pan parecía faltar, ha dado esperanza cuando el diagnóstico era incierto y ha traído paz cuando el alma estaba inquieta. Dios proveerá. No es solo una expresión bonita, es una verdad profunda que atraviesa toda la Biblia y la historia de millones de personas que han aprendido a confiar. Desde el principio, la palabra nos muestra a un Dios que cuida. En el libro de Génesis capítulo 22 versículo 14, Abraham llama a aquel lugar Jehová Jairah, que significa el Señor proveerá. Abraham había sido probado de una manera que pocos podrían imaginar. Dios le pidió lo más precioso que tenía, su hijo Isaac. En el momento decisivo, cuando el sacrificio parecía inevitable, Dios proveyó un carnero atrapado en un zarzal. Allí quedó grabada para siempre una verdad. Cuando obedecemos y confiamos, Dios se revela como proveedor. La provisión de Dios no siempre llega como esperamos, pero siempre llega en el tiempo perfecto. A veces pensamos que proveer significa simplemente dinero o comida, pero la provisión divina va mucho más allá. Dios provee dirección cuando estamos confundidos. Provee consuelo cuando lloramos. Provee fuerzas cuando sentimos que no podemos más. Provee sabiduría cuando no sabemos qué decisión tomar. El pueblo de Israel vivió la provisión de Dios en el desierto. Durante 40 años caminaron en un lugar donde naturalmente no había recursos suficientes para sostener a una multitud tan grande. Sin embargo, cada mañana caía el maná del cielo. En Éxodo capítulo 16, vemos cómo Dios alimentó a su pueblo día tras día. No les dio reservas para un año completo, les dio el pan de cada día. Con eso les enseñó dependencia, con eso les enseñó confianza. Jesús retoma esa enseñanza cuando en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 11 nos enseña a orar diciendo: danos hoy nuestro pan de cada día. No dice danos el pan para los próximos 10 años. Dice hoy porque la fe se vive día a día. La provisión se recibe jornada tras jornada y el corazón aprende a descansar paso a paso. En Mateo capítulo 6 versículos 25 al 34, Jesús habla claramente sobre la ansiedad. Dice: no se afanen por su vida, qué comerán o qué beberán. Miren las aves del cielo. No siembran ni cosechan, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Consideren los lirios del campo. No trabajan ni hilan, y ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo, cuanto más a ustedes, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esa promesa es poderosa. No es una invitación a la pereza, es una invitación a poner prioridades en orden. Cuando Dios ocupa el primer lugar, lo demás encuentra su lugar correcto. Cuando el corazón se enfoca en el reino, la provisión se convierte en consecuencia natural de la fidelidad divina. El Salmo 23 es uno de los textos más conocidos y amados. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este salmo no fue escrito desde un palacio cómodo. Fue escrito por David, un hombre que conoció persecuciones, guerras, traiciones y momentos de peligro real. Aún así pudo declarar: nada me faltará. No porque siempre tuvo abundancia material, sino porque siempre tuvo la presencia de Dios. Hay momentos en que la provisión no es escapar del valle, sino atravesarlo acompañados. El mismo salmo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La vara y el cayado infunden aliento. La provisión en el valle es la compañía divina. La provisión en la oscuridad es la luz que guía. En Filipenses capítulo 4 versículo 19, el apóstol Pablo escribe: Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. San Pablo no escribió estas palabras desde una mansión lujosa. Las escribió en medio de dificultades y prisiones. Él mismo había aprendido a vivir en abundancia y en escasez. En el mismo capítulo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Esa es la clave. La provisión de Dios no siempre significa ausencia de desafíos, sino presencia de fortaleza. A veces el milagro no es que desaparezca el problema, sino que recibimos fuerzas para enfrentarlo. A veces el milagro no es que cambien las circunstancias de inmediato, sino que cambia nuestro corazón.
El profeta Elías experimentó provisión sobrenatural en tiempos de sequía. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, Dios le ordena ir junto al arroyo de Queret. Allí bebería del arroyo y los cuervos le llevarían pan y carne por la mañana y por la tarde. Cuando el arroyo se secó, Dios lo envió a Sarepta, donde una viuda estaba recogiendo leña para preparar la última comida para ella y su hijo. Elías le pidió primero un poco de pan. Humanamente era una petición imposible. Sin embargo, la viuda obedeció y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija disminuyó conforme a la palabra del Señor. La provisión de Dios a menudo comienza con un acto de fe. La viuda dio lo poco que tenía y Dios multiplicó. No se trata de manipular a Dios. Se trata de confiar en Él en fe. Trata de creer que cuando ponemos lo que tenemos en sus manos, Él puede hacer mucho más de lo que imaginamos. En el Nuevo Testamento, Jesús multiplica 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Este milagro está registrado en los 4 evangelios. Un niño ofreció su pequeña merienda. A los ojos humanos era insuficiente. En las manos de Jesús fue más que suficiente. Sobró comida y se recogieron 12 canastas llenas. ¿Cuántas veces sentimos que lo que tenemos es demasiado poco talento, poco dinero, pocas fuerzas, poco tiempo? Pero cuando ese poco se entrega con fe, Dios lo transforma. La provisión divina no depende de la cantidad inicial, depende del poder del que multiplica. Dios también provee perdón. En Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en el versículo siguiente habla de la justificación gratuita por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A la mayo ere provisión de Dios, no fue material, fue espiritual, proveyó salvación. Proveyó un camino de reconciliación, proveyó esperanza eterna. Juan capítulo 3 versículo 16 declara: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz es la máxima expresión de provisión. Allí Dios no escatimó nada. Allí entregó lo más precioso para rescatarnos. Cuando entendemos esta verdad, la ansiedad pierde fuerza. Si Dios ya proveyó lo más grande, también proveerá lo necesario para el camino diario. Si no nos negó a su propio Hijo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 32, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios provee paz. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Esa paz es provisión en medio del caos, es calma en medio de la tormenta, es descanso cuando todo parece moverse. Dios provee dirección. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dicen: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando no sabemos qué hacer, Él guía. Cuando el camino parece oscuro, Él ilumina. Dios provee fuerzas nuevas. Isaías capítulo 40, versículo 31 dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es pasividad, es confianza activa. Es saber que aunque hoy me sienta débil, mañana Él renovará mis fuerzas. Hay temporadas en que la provisión es visible y abundante. Otras veces es silenciosa y discreta, pero siempre está. A veces la provisión viene a través de personas que Dios coloca en nuestro camino. Una palabra de ánimo, una ayuda inesperada, una puerta que se abre en el momento justo. Otras veces viene en forma de aprendizaje. Situaciones difíciles que nos forman, que nos enseñan paciencia, perseverancia y dependencia. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, dice: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Esa es una invitación directa. No guardes la carga, no la lleves solo. Entrégala porque hay un Dios que cuida. La provisión de Dios también nos llama a ser instrumentos de provisión para otros. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8, dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Dios nos bendice no solo para que disfrutemos, sino para que compartamos. Cuando vivimos con esta mentalidad,
Dejamos de temer la escasez. Entendemos que la fuente no es el empleo, ni el negocio, ni la circunstancia. La fuente es Dios. Las demás cosas son canales, y los canales pueden cambiar, pero la fuente permanece. Quizás hoy estés enfrentando un desafío económico. Tal vez la preocupación por el futuro toca tu puerta. Quizás hay necesidades en tu familia que parecen imposibles de resolver. Recuerda a Jehová Jirá. Recuerda el maná en el desierto. Recuerda la viuda de Sarepta. Recuerda los panes multiplicados. Recuerda la cruz. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su carácter es fiel. Sus promesas son firmes, su amor es constante. La provisión puede tardar a nuestros ojos, pero nunca llega tarde. En el calendario de Dios, aprender a confiar es un proceso. No siempre es fácil, a veces implica soltar el control. A veces implica caminar sin ver todo el panorama. Pero la fe se fortalece en el camino. Cada experiencia pasada se convierte en testimonio para el futuro. Cada vez que Dios provee, nuestra confianza crece. Haz memoria de las veces que pensaste que no habría salida y la hubo. Recuerda los momentos en que no sabías cómo continuar y sin embargo encontraste fuerzas. Esas no fueron coincidencias. Fue la mano de Dios sosteniéndote. Dios provee también propósito. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. La provisión no es solo para sobrevivir. Es para cumplir un propósito. Dios nos equipa para la misión que nos confía. Cuando entendemos que somos hijos amados, la perspectiva cambia. Un buen padre no abandona a sus hijos. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11. ¿Qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más esa expresión llena el corazón de esperanza, cuanto más proveerá, cuanto más cuidará, cuanto más sostendrá. La provisión de Dios no siempre significa ausencia de lágrimas, pero sí presencia de consuelo. No siempre significa que todo será fácil, pero sí que nunca estaremos solos. No siempre significa riqueza material, pero sí riqueza espiritual. Hoy puedes decidir confiar. Puedes decir en medio de la incertidumbre: Dios proveerá. Puedes repetirlo hasta que tu corazón lo crea. Puedes aferrarte a sus promesas. Puedes descansar en su fidelidad. Y ahora, elevemos una oración. Padre amado, hoy venimos delante de ti reconociendo que tú eres Jehová Jirá, el Dios que provee. Gracias porque a lo largo de nuestra vida has sido fiel aun cuando nosotros hemos dudado. Gracias por el pan de cada día, por el techo, por la familia, por la salud, por las oportunidades. Gracias por la salvación en Cristo Jesús, la mayor provisión de todas. Señor, tú conoces cada necesidad que hoy presentamos ante ti. Conoces las preocupaciones que intentan robar nuestra paz. Conoces las cuentas, los desafíos, las decisiones que debemos tomar. Te pedimos que nos ayudes a confiar más. Quita de nosotros la ansiedad y llénanos de tu paz. Provee lo necesario para cada hogar. Abre puertas de trabajo. Trae sabiduría para administrar. Da fuerzas nuevas al cansado. Da dirección al que está confundido. Da consuelo al que llora. Que podamos ver tu mano obrando aún en los pequeños detalles. Enséñanos también a ser instrumentos de provisión para otros. Que podamos compartir, ayudar, extender la mano, reflejar tu amor. Que nuestra vida sea testimonio de tu fidelidad. Hoy declaramos con fe que tú suplirás todo lo que nos falta, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Descansamos en tu promesa. Confiamos en tu carácter. Creemos que tú proveerás. En el nombre de Jesús. Amén.